Buen día y bienvenidos a De qué hablan. Hoy vamos a hablar sobre la libre expresión. Vamos a narrar, a traducir una entrevista entre Marco Rubio y Mike Ben. Más adelante les voy a explicar quién es Mike Ben. Y la razón es porque Mike Ben, que es una persona muy peculiar con respecto a destapar ollas que huelen mal en el gobierno de Estados Unidos y en muchas ocasiones a nivel internacional, pues es de mucha sorpresa verlo entrevistar a Marco Rubio, ya que Mike Ben ha sido muy crítico de la USAID, ha sido muy crítico de la OTAN y de muchos quehaceres del gobierno de Estados Unidos. Todo esto empieza por una orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Creo que tiene fecha 9 de abril de 2025, como lo pueden ver en pantalla. Memorándum para los jefes de departamento de agencias ejecutivas. El gobierno federal tiene el deber constitucional y la responsabilidad moral de respetar y promover los derechos de libertad de expresión de los estadounidenses. Sin embargo, en los últimos años, los líderes elitistas del gobierno han censurado ilegalmente el discurso y han armado su influencia inmerecida para silenciar los opositores políticos percibidos y promover. Bueno, podríamos leer todo este memorándum, pero es importante también recalcar para entender lo que vamos a hablar más adelante y lo que Marco Rubio va a expresar a Mike Pence, es la lista, la hoja informativa del presidente Donald Trump, donde aborda los riesgos de la crisis de Chris Krebs y la censura del gobierno. Chris Krebs era la persona que estaba encargada del CISA, que es la Agencia de Seguridad en la Ciberseguridad y la Infraestructura. ¿Ok? Y dice, la orden ordena al jefe de cada agencia federal que revoque inmediatamente cualquier autorización de seguridad activa en poder de Krebs, de este señor, que era el encargado de revisar básicamente pues lo que se hablaba en Twitter, en Facebook, en YouTube, y si no iba de acuerdo a la narrativa del gobierno, pues estas personas tenían que ser canceladas. Y bueno, ustedes creo que están muy familiarizados con esta historia. Ok, entonces este es el preámbulo de la entrevista. Ah, sí, les prometí que les iba a enseñar quién es Mike Pence. Aquí tienen ustedes a Mike Pence, su página en X, director ejecutivo del FF Libertad, ex departamento estatal de cyber, autor de la monstruosidad inédita, armas de televisión masiva. Y como les venía diciendo, es una persona muy, muy especial. Habla abiertamente de las cosas que muchos no se atreven a hablar porque tienen miedo de decirlas. Y yo les aconsejo que sigan a este señor, para los que hablan inglés. Miren, por ejemplo, este tweet que colgó el 23 de septiembre de 2024. Todavía estaba en tiempos de Biden esto. La historia del estado de inteligencia. Una conferencia esencial de 40 minutos sobre la historia del origen de The Blog. Esto lo ha puesto acá hace 39 minutos. Como les digo, él es bien crítico de muchas cosas. Desafortunadamente, la OTAN, USAID y el Departamento de Estado de Biden gastaron millones en programas de censura y sociedad civil para socavar a AfD y contribuir al Partido Verde en Alemania. Alemania ahora vive bajo una cortina de silicón de censura, pero nuestro propio blob deshonesto ayudó a construirla. Bueno. Espero que ya con esto tengan idea de quién es Mike Pence. Les recomiendo seguir a este señor. Él dice las cosas muy directa y a veces le pone como mucho chile, mucho picante a las cosas que dice, se emociona. Es alguien que cree realmente en lo que está diciendo. Mr. Secretary, thank you so much for being here with sharing for the American people a very momentous day in the history of the State Department and the U.S. government in restoring free speech and America's role as... Señor secretario, muchas gracias por estar aquí compartiendo para el pueblo estadounidense un día muy trascendental en la historia del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
en el gobierno, en la restauración de la libertad de expresión y el papel de Estados Unidos como faro de la libertad de expresión. Algo muy histórico sucedió hoy. ¿Podrías decirle al pueblo estadounidense qué fue eso? Y ahorita vamos a ver la respuesta del secretario Marco Rubio. Sí, bueno, terminamos con la censura patrocinada por el gobierno en los Estados Unidos a través del Departamento de Estado. Y déjame explicarte cómo llegamos ahí. Esto comenzó hace 15, 10 años con este esfuerzo de ir tras el mensaje que Al-Qaeda y el ISIS y otros están poniendo para radicalizar a la gente. ¿Y quién va a estar en contra de eso, no? Eso suena normal. Y luego fue como en el 2016 tuvimos esta interferencia extranjera en nuestra elección. Tenemos que empezar a apuntar a alguna de esas cosas. Para el 2020 se había convertido en este movimiento de cómo ir tras voces estadounidenses individuales. Y una de las formas en que estaba haciendo no era sola directamente, porque el tipo que estaba dirigiendo esta cosa, Stengel, era en realidad un tipo que estaba ahí fuera diciendo Donald Trump habla como un espía ruso, habla como un terrorista, y también lo hacen las personas que lo rodean, pero también estaban tomando el dinero de este programa y usándolo para financiar estas ONG. Estos grupos de terceros que suponían que eran como imparciales, esos grupos que estaban etiquetando, literalmente etiquetando voces en la política estadounidense. Ben Shapiro, The Federalist, otros etiquetándolos como agentes extranjeros. Así que lo que miras y dices, los contribuyentes estadounidenses a través del Departamento de Estados Unidos estaban pagando a grupos para atacar a los estadounidenses y tratar de silenciar la voz de los estadounidenses, y hubo consecuencias. Estos no eran solo una etiqueta que le pusieron a la gente. Algunas de estas personas las desplataformaron, las derribaron y no pudieron comunicarse. Así que fue indignante. Así que antes de que el presidente Trump asumiera el cargo, disolvieron esta unidad, simplemente le cambiaron el nombre y lo trasladaron a otro lugar. Pero ahora, en los últimos meses, hemos trabajado en ello y hemos acabado de eliminarlo. Y en la medida que estamos gastando dinero ahora, vamos a gastar dinero en mensajería. Va a ser mensajería proamericana y va a incentivar y proteger la libertad de expresión que está en amenaza en todo el mundo, incluidos los países que son aliados nuestros. La mejor manera de contrarrestar la desinformación, si es lo que la gente está pensando, la mejor manera de contrarrestar la desinformación es la libertad de expresión. Es asegurarse de que lo que es verdad tiene la misma o mayor oportunidad de comunicarse como lo que no es cierto. Lo hemos aprendido por las malas, pero cuando conviertes la desinformación en un arma política, una etiqueta que puedes usar para perseguir a las personas que no te gustan, y dices, oh, cualquier cosa que esa persona diga es desinformación. Bueno, escucha. Leo los periódicos convencionales todos los días, o veo transmisiones convencionales todos los días que sé que son desinformación. ¿De acuerdo? Tenemos un problema en este momento. Siguen llamando hombre de Maryland, deportado a El Salvador. No, no hombre de Maryland, ciudadano de El Salvador, deportado a El Salvador. Eso es desinformación. Todos los días, un senador estadounidense, dijo ayer que este tipo era un ciudadano estadounidense secuestrado y lo publicaron en el artículo sin ninguna verificación de hechos. No es ciudadano estadounidense. Así que lo importante es que tenemos la libertad de expresión para que podamos contrarrestar eso, para que podamos decir que no es cierto. Así que, ¿cómo lo manejas? Pero ahora tenemos casos en países occidentales en los que la gente está siendo arrestada. Ya has visto esto, estoy seguro, sabes lo que estoy hablando. A lo que Mike Ben dice, sí, absolutamente. Rubio continúa diciendo,
La gente por ahí ponen una publicación y ellos, un policía llama a su puerta, vas a ir a la cárcel durante 60 días por publicar algo en línea. Esto es una locura que está sucediendo alrededor de él. Y el vicepresidente abordó esto en su discurso de la conferencia de Múnich en febrero. Así que tenemos mucho trabajo por hacer, pero lo más importante es que vamos a asegurarnos de que a medida que nos comuniquemos con el mundo sea proestadounidense, cosas que construyan lo que este país está trabajando y explicando lo que estamos haciendo, no atacando a los estadounidenses que están ejerciendo sus derechos de la primera enmienda. The classic work of the State Department in the 20th century. Mike Ben le dice, la obra clásica del Departamento de Estado en el siglo XX. Y a lo que Rubio con risas dice sí. And you mentioned this network that was paid through the State Department through grants and contracts. And my understanding is that network also targeted the Undersecretary for Public Diplomacy, Darren Beattie, who Dice, y mencionaste esta red que se pagó a través del Departamento de Estado, a través de subvenciones y contratos, y tengo entendido que la red también se dirigió al subsecretario de Diplomacia Pública, Darren Beattie, I believe played an important role in this restructuring as well. quien creo que también jugó un papel importante en esta reestructuración, a lo que Rubio dice correcto. Credit to you and to the Undersecretary. One of the questions that remains, this is obviously Y crédito para ti y para la subsecretaría. Una de las preguntas que quedan es obviamente una noticia increíble. Creo que para todo el pueblo estadounidense sobre la desfinanciación y la reestructuración. Hay preguntas persistentes sobre lo que se hizo durante ese periodo, donde ahora tenemos tanta gente preguntándose, ¿me censuraron por algo que hizo el Departamento de Estado? where advertisers contacted about it, and there are aggrieved parties. There's an important historical. Dice, mi organización de noticias quebró. Se contactó con los anunciantes al respecto y hay partes agraviadas. Hay un registro histórico importante que necesita ser descubierto. Hay demandas activas. Hay muchas razones para un esfuerzo de divulgación pública, además de este desarrollo actual. ¿Hay algún esfuerzo en curso para poder tener algún tipo de archivos GS como los había para los archivos de Twitter? Lawsuits, there are many reasons for a public disclosure effort on top of this development today. Are there any efforts underway to be able to have a kind of GEC files as there were for the Twitter files? Yeah. Lo que Mike Ben le está preguntando a Rubio es con respecto a todas estas personas o empresas de noticieros o personas informantes que fueron sancionadas y canceladas, que por supuesto pues les ha causado daño, como el cierre de sus cuentas, pues por qué no decirlo también monetariamente, pues ya no eran anunciados porque habían sido sancionados, habían sido prohibidos en cierta forma. Y pongan atención lo que Marco Rubio le va a contestar. Sí, así que creo que lo que tenemos que hacer ahora, y Darren también está muy involucrado en eso, es una especie de documento de lo que sucedió, porque una cosa es decirlo en una transmisión como esta, otra cosa es ponerlo en papel, y hay dos razones para hacerlo. La primera es porque creo que las personas que fueron lastimadas merecen saber eso y poder demostrar que fueron perjudicadas, y luego la otra es asegurarse de que nunca vuelva a suceder, ¿verdad? Provide justice but it also prevents it from happening in the future. You have something you can point to at the same time and say, these are the kinds of things we want to stay away from. And you know, it's also a very important lesson here. If I take you back 15 years and I ask somebody, do you think we should be doing more to make sure ISIS... Así que dentro de 10 años, cuando alguien tenga una idea brillante como esta de nuevo, una idea no brillante como esta de nuevo, puede señalar eso y decir, oh, esto se hizo una vez antes y esta es la razón por la que no lo hacemos. Es por eso que la responsabilidad es importante en estas cosas, porque no solo proporciona justicia, sino que también evita que suceda en el futuro. Tienes algo que puedes señalar,
al mismo tiempo y decir, este es el tipo de cosas de las que queremos mantenernos alejados. Y también una lección muy importante aquí, si te llevo 15 años atrás y le pregunto a alguien, ¿crees que deberíamos hacer más para asegurarnos de que ISIS y Al-Qaeda no estén radicalizando a la gente en línea? 15 years ago, I would have said, yeah, of course. Hace But 15 look what años that hubieras turned dicho, into. sí, por I'm supuesto. not saying obviously we don't want ISIS Pero mira, radicalizing everybody, but you have ¿en to qué se understand convirtió sometimes eso? some idea that Y starts no out as estoy innocuous or diciendo maybe que even lo que sea, obviamente, no queremos que ISIS radicalice a todo el mundo, pero tienes que entender que a veces alguna good idea que intent or whatever comienza como can inocua o metastasize, tal becomes vez a incluso weapon buena that can be turned intención, into lo que something else sea, by someone puede else. hacer That's a valuable lesson. metastasis, And se everything we do, convierte you en have to un arma understand that que when you puede ser create something, convertida en what otra you cosa created para and what otra it turns persona. into are not Eso es necessarily the una same thing. lección valiosa aquí y todo lo que hacemos. Tienes que entender que cuando creas algo, lo Especially que when the people creaste in charge en lo que change. se convierte no son necesariamente lo mismo, especialmente cuando las personas a cargo cambian. Ah, me gustaría creerle lo que dice, sinceramente. Ah, pero bueno, pregunta. Yeah, that's Takes right. on a life of its own. So then that is to say you can commit to the American public now that there will be a transparency effort to actually. Yeah, that's already show these- started. Because I think as Entonces, eso para decir que puedes comprometerte con el público estadounidense ahora que habrá un esfuerzo de transparencia para realmente, lo que Marco Rubio dice, part of sí, justifying doing all eso this, we had to ya ha document, comenzado, right? porque creo So que como now I think parte de there's more in-depth, justificar hacer and we'll todo create a esto, process for teníamos que people that sort of documentar point- esto, we already ¿verdad? know some of the higher profile Así que ones, ahora but there are creo more que than the hay higher más profile ones, right? There profundidad are a lot of other, y crearemos un proceso para personas que tipo de punto, ya conocemos algunos de los de mayor perfil, pero hay más que los que mayor perfil, ¿verdad? Hay muchos otros, incluidos los ciudadanos estadounidenses cotidianos, including individuales, everyday individual American citizens who suddenly were labeled que de repente fueron etiquetados y creo que esto va a requerir algo de trabajo interjurisdiccional porque parte de eso va a requerir que volvamos y demostremos, ¿vale? Alguien fue desplataformado en el 2021, ¿verdad? And I think this is going to require some cross-jurisdictional work because some of it's going to require us to go back and prove, okay, somebody got deplatformed in 2021, right? And like in the middle of COVID, 2020. Por ejemplo, como en el medio del COVID 2020, alguien fue desplataformado y el seguimiento podemos probar eso. La gente puede mostrar, oye, fui desplataformado por el viejo Facebook o por el viejo Twitter o lo que sea, pero luego vinculado eso. Entonces, ¿por qué fueron desplataformados? ¿Quién les dijo que se desplataformaran? Y así de alguna manera podríamos con una revisión interna crear un vínculo entre alguna información que vino de algo que el Departamento de Estado pagó y una parte agraviada real. Eso es lo importante, porque creo create a linkage between some information that came from something the State Department paid for and an actual aggrieved party. That's what's important. Because I think that one thing is to point to the high profile. Porque creo que una cosa es señalar los casos de alto perfil de los que somos conscientes, pero creo que cuando la gente ve que en realidad solo había estadounidenses individuales y cotidianos que fueron desplataformados y por lo que sea, silenciados porque alguien asociado con este programa los identificó, creo que eso es lo que realmente va a abrir los ojos de muchas personas. Pero no queríamos esperar que eso actuara. Sabemos lo suficiente como para actuar ya. I think that's what's really going to be eye-opening to a lot of people. But we didn't want to wait for that to take action. We know enough to already act. Right. But we Pero obviamente queremos saber la profundidad y el alcance de esto. Eso va a pasar, ya está sucediendo. obviously want to know the depth and the scope of this. That's going to happen. Yeah, Right. it's already happening. This is a program that has been Y pregunta, correcto, dice Mike Benz. Este es un programa que ha sido envuelto en secreto. journalists like Matt Taibbi. Periodistas como Matt Taibbi han intentado FOIA para muchas FOIA. Vamos a tener que investigar qué significan estas siglas. Para muchas de estas son subvenciones y contratos y se han encontrado con el muro de piedra, así que Encountered the esta Stone es, creo, una noticia increíble. I know that you're
very busy man and appreciate Sé que eres un hombre muy ocupado y aprecio todo el tiempo aquí. Así que la pregunta final está en el escenario internacional. A medida que estás reposicionando el Departamento de Estado para que Estados Unidos sea una vez más el faro global de la libertad de expresión y la libertad, all the time here. So the final question is on the international stage. As you are repositioning the State Department to have the U.S. once again be the global beacon for free speech and liberty, we face threats around nos enfrentamos a amenazas en todo el mundo de las leyes de censura que salen de la Unión Europea, de Brasil, de una red de países que han tomado la legitimidad de cosas como el Centro de Compromiso Global y han dicho, oh, está bien en el mundo occidental tener programas de alfabetización mediática, integridad de la información, programas de información errónea y desinformación. the world, from censorship laws coming out of the European Union, coming out of Brazil, coming out of really a network of countries that have taken the legitimacy of things like the Global Engagement Center and said, oh, it's okay in the Western world to have media literacy programs, information integrity, malinformation programs. And many of those Global Engagement Center partner, ecosystem partners, have been involved in the shaping of those foreign laws. Many Y muchos de esos socios de Centro de Compromiso Global, socios del ecosistema, han estado involucrados en la configuración de esas leyes extranjeras. Muchos han sido financiados por el Departamento de Estado y USAID, siendo signatarios del Código de Desinformación de la Unión Europea, implementando la Ley de Servicios Digitales en la Unión Europea, que fue amenazada con ser vuelto contra los estadounidenses cuando Elon Musk tenía ese X-Space con Donald Trump durante la temporada electoral. have been funded by the State Department and USAID, being signatories on the EU Code of Disinformation, implementing the EU Digital Services Act, which was threatened to be turned against Americans when Elon Musk famously had that X-Space with Donald Trump during the election season. So my question to you is there any insights that you can provide to the American people about how the State Department is going to go about once again restoring free speech? Así que mi pregunta para usted es, ¿hay alguna idea que pueda proporcionar al pueblo estadounidense sobre cómo el Departamento de Estado va a restaurar una vez más la libertad de expresión? Esta pregunta es bien importante y es bien contundente y tiene un espectro bien amplio, mi gente, porque lo que Mike Pence está diciendo a Marco Rubio es de que la USAID es muy responsable de todas esas nuevas regulaciones dictadas por la Unión Europea, del control de información y desinformación, que no solamente fueron solamente nacidas o creadas en la Unión Europea, pero fueron también financiadas para el USAID. Ahora, hay una cuestión que mencionar y a veces es muy difícil tener esta situación neutra que yo siempre quiero sostener, porque si bien aquí podemos ver de que, bueno, la Secretaría de Estado y Estados Unidos, pues están haciendo, el gobierno de Estados Unidos, pues han casi que cancelado la USAID y otras organizaciones, pero absolutamente nadie habla de la NED, que es hermanita gemela de la USAID. ¿Ok? La USAID le han hecho un gran nombre, le han hecho un gran ruido. Como siempre, mi gente, nos tiran tanto polvo a los ojos para que no podamos ver qué es lo que hay detrás. Pero es que si la USAID ha sido, pues, digamos que cerrada, que cancelada, porque no lo es, lo único que están haciendo es de que la van a mover al Departamento de Secretaría de Estado y la van a reformar para que sea más eficiente. En ningún momento la están cancelando. Pero bueno, sigamos con el rollo de que realmente están trabajando por la libertad de expresión. Esto pues lo vamos a ver en el futuro. Vamos a ver si este video no me lo cancelan también, pues. Perdón, y la pregunta sigue. In a world where we are facing foreign threats from the European Union and Brazil and other places to Americans' ability to... Como decía, en un mundo en el que nos enfrentamos a amenazas extranjeras de la Unión Europea, de Brasil y otros lugares, a la capacidad de los estadounidenses para hablar con los estadounidenses.
Y es que esto él lo dice porque se recuerdan de ese espacio de X que tuvo Elon Musk con Donald Trump y la Unión Europea pues lo quiso cancelar en la Unión Europea. Básicamente que si habían americanos en la área de la Unión Europea, estos americanos pues estaban siendo restringidos de ver a su futuro presidente o o a su candidato de partido eh, tomar esta entrevista con Elon Musk en el espacio de X. Y esta es la pregunta que le está haciendo, a sabiendas de que esto ha sido también auspiciado por la USAID. Yeah, so the first thing, obviously, is our number one priority is Americans. So we don't want to see in America. Sí, así que lo primero, obviamente, es que nuestra prioridad número uno son los estadounidenses. ¿Mm? Así que no queremos ver a un estadounidense que casualmente vive en Londres o que vive en Europa, publica algo en línea sobre la política estadounidense o cualquier política y de repente se enfrentan a ramificaciones allí o se les niega la entrada y algo sucede. Who happens to be living in London or happens to be living in Europe posts something online about American politics or any politics, and all of a sudden they're facing ramifications over there, or they're denied entry, and something happens, we're denying them into our country, or we're going to arrest them because they posted something while living overseas. So our number one interest is the impact it has on Americans. O les estamos negando en nuestro país o le vamos a arrestar porque publicaron algo mientras vivían en el extranjero. Así que nuestro interés número uno es el impacto que tienen los estadounidenses. El punto más amplio es que es lo que creo que el vicepresidente dijo muy claro en Múnich, en la conferencia de seguridad. La gente se asustó por lo que dijo, pero es cierto. ¿Qué es lo que nos conecta con Europa Occidental? ¿Qué es lo que nos une con estos? Son nuestros valores compartidos. Y uno de esos valores compartidos, esperamos, es la libertad de expresión. Sé que no tienen una primera enmienda, pero la libertad de expresión, ¿verdad? Y eso se erosiona. Si de repente esto se convierte en lugares donde las personas son atacadas por lo que dijeron o cuál es su opinión, entonces uno de los pilares de nuestro interés compartido, más allá de la cooperación militar o cualquier otra cosa, está siendo atacado. Suena lindo, ¿eh? Me gustaría que realmente aplicaran lo que están diciendo. Por ahí algo escuchaba yo que en noticieros rusos donde decían no hay que creer lo que dicen o lo que proponen, sino en sus acciones. Vamos a ver si realmente Estados Unidos va a actuar y se va a poner los moños y decir, si tú le prohíbes la libertad de expresión a los tuyos, pues sacamos a todos nuestros soldados de la OTAN. Vamos a ver si es cierto si esto va a suceder. Y creo que hizo un punto muy vibrante de que de alguna manera estás atacando, al atacar la libertad de expresión, estás atacando a uno de los pilares de nuestro interés compartido, nuestra cultura compartida, nuestros valores compartidos. And if that is eroded, if suddenly these become places where people are targeted because of what they said or what their opinion is, then one of the pillars of our shared interest, beyond military cooperation and everything else, is under attack. And I think he made a very vibrant point that in some ways you are attacking by attacking. Y creo que planteamos eso, hemos planteado eso. Quiero decir, puedo decirte que estamos en tuvimos una reunión en la oficina oval con el primer ministro de Reino Unido y surgió este tema. Así que esto se ha planteado, se convierte en parte de nuestra diplomacia. Marco Rubio continúa diciendo, situación que planteamos cuando interactuamos con interlocutores extranjeros. Creo que la preocupante es que entendemos cómo que eso siempre va a ser un problema cuando ciertos países de todo el mundo, pero cuando estás tratando con aliados de Europa Occidental y es con quien estás hablando sobre estas cosas, realmente te dice que qué tan lejos ha llegado y qué tan grande es el problema. Y eso es algo nuevo para nosotros, tener que recaudar en esas capitales, pero lo hacemos y lo hacemos en todas partes. Y personalmente fui testigo del presidente y el vicepresidente que lo ha planteado con múltiples líderes extranjeros y creo que va a seguir viendo un énfasis en eso
en nuestra diplomacia y en lo que hablamos. Pregunta. Eso es fantástico, dice Mike Pence, y creo que las acciones que hoy enviarán un mensaje, creo que las acciones que hoy enviarán un mensaje de esos organismos extranjeros de que lo que se hizo durante un periodo muy breve aquí realmente en el ámbito de nuestra historia no es una forma legítima de perseguir las leyes internacionales. Entonces, y solo en la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, me sentiría negligente si no mencionara que el organismo encargado de la Unión Europea amenazó a Elon Musk, un ciudadano de fuera de la Unión Europea, hablando con Donald Trump. Sí, dice Marco Rubio, cuando Mike Pence dice un ciudadano fuera de la Unión Europea. Sí, dice durante la campaña de octubre. Y Mike Pence le replica inmediatamente, sí, postulándose para presidente. Y los amenazó específicamente para que no hablaran de los disturbios, las protestas callejeras en el Reino Unido en ese momento. El Reino Unido ya no es miembro de la Unión Europea, así que la Unión Europea está amenazando y ahora estamos escuchando que están amenazando con miles de millones de dólares y multas contra ex Twitter, ¿no? Por incumplimiento de la desinformación. Y hemos visto al jefe de su comisión dirigirse a ciudadanos de fuera de la Unión Europea, hablando con ciudadanos de fuera de la Unión Europea sobre territorios de fuera de la Unión Europea. Y así, esto es solo una de estas cosas, ya que este código se vuelve obligatorio en julio. Saber que el Departamento de Estado se centra en proteger la libertad de expresión tanto dentro como fuera es, creo, algo muy importante. Protecting free speech both within and without is I think, an important thing. Well, just beyond Elon, if a country or a group of countries, in the case of the EU, although it considers itself sort of a country because these countries have, given over a significant amount of sovereignty in order to become a member of the EU, when you Bueno, justo más allá de Elon, si un país o un grupo de países, en el caso de la Unión Europea, aunque se considera una especie de país porque estos países han cedido una cantidad significativa de soberanía para convertirse en miembros de la Unión Europea, cuando tienes entidades extranjeras tomando medidas que persiguen a los estadounidenses para hablar, you have foreign entities taking actions that go after Americans for speech, that becomes a foreign policy irritant for the United States, and more than an irritant, it becomes an esto se convierte en un irritante de la política exterior para los Estados Unidos y más que un irritante se convierte en un impedimento en algunos casos cooperar cuando van, no solo después de una persona de alto perfil como Elon, sino de cualquier persona para el caso. Quiero decir, impediment in some cases to cooperate when they're going not just after a high-profile person like Elon, but anybody for that matter. I mean, I think if you extend this out, you could see it, threatening commentators, threatening people that are quiero decir, creo que si extiendes esto, podías ver lo amenazado a los comentaristas, amenazando a las personas que opinan sobre los eventos mundiales, amenazando potencialmente a los titulares de cargos en los Estados Unidos. Quiero decir, ¿qué pasaría si una figura política estadounidense de izquierda o de derecha criticara algo que está sucediendo en Europa? Imagínate, ahora mismo si toda esta gente que se asusta por Bukele en El Salvador, de repente estuviera siendo amenazada por alguna versión de la Unión Europea del hemisferio occidental. Oh, vamos a ir detrás de ti porque estás atacando al presidente de El Salvador, la izquierda estaría flipando. Así que creo que esta es una cuestión muy legítima para que planteemos como bilateral o, en este caso, con el irritante de la Unión Europea en nuestra política exterior. Tiene que convertirse en parte de una de las cosas que planteamos cuando interactuamos con ellos sobre el impacto que está teniendo en los ciudadanos estadounidenses. Al final del día, la prioridad número uno del Departamento de Estado es servir al interés nacional de los Estados Unidos y al interés del pueblo estadounidense. Trabajamos para el pueblo estadounidense. Es el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así que necesitamos devolver ese principio en todo lo que hacemos, incluido esto. Correcto, dice Mike Pence, y esta es una forma tan justa y francamente misericordiosa de hacer esto también. Well, you
sounds like you don't want the power to go after the other side for misinformation and things like No this. lo we're haces. right here all Parece day. que no quieres el poder de ir atrás del otro lado por la desinformación y cosas como esta. Así que a lo que Marco Rubio le dice, I mean, we No, can, oh, estaríamos aquí todo el día. Sí, quiero decir, podría construir un edificio entero para ir después de eso. Mike Bain le dice, correcto, exactamente. I could build a whole building to go after that. Right, But the exactly. best way to do it is just to say they're lying, here's the truth. Right. Pero la mejor manera de hacerlo es simplemente decir que están mintiendo. Aquí está la verdad. Mike Bain dice, correcto, correcto. That's why we have things like this today. Right. And that's why Es we're por able eso to que interact tenemos with you cosas como estas el día de hoy. and others. That's the Y es best por way. eso que podemos interactuar contigo y con otros. ¿Eh? Podemos interactuar contigo porque él sabe quién lo está entrevistando. ¿Eh? Esa es la mejor manera de hacerlo. Y es molesto, no me malinterpretes. Quiero decir, dicen cosas que no son ciertas. Todos los días se filtran cosas en la prensa que se informa como un hecho. Y no es un hecho. O se informan cosas And que it's se annoying. Don't get me comentan. wrong. I mean, they No, mira, los comentaristas dicen lo que quieren. say things that aren't true. Every day stuff is leaked in the press that's reported on as fact, and it's not fact. Or stuff is reported in commentary, not look, commentators say what they want. Mainstream newspapers and mainstream Los principales periódicos y los principales medios de comunicación informan como hechos de cosas que son completamente falsas. Así que nuestro enfoque para eso no es cerrarlo, no multarlos. Mike Bain dice correcto. media outlets report things as fact that are completely not true. So our approach to that is not shut them down, have not government fine them. office, Right. Our approach to that is to say they're lying. Here's the truth. Nuestro enfoque de eso es decir, están mintiendo y aquí está la verdad. Es más fácil, es molesto, pero esa es la mejor manera de hacerlo. Si no lo haces de esa manera, entonces reconoces que algún día en el futuro, si creas este poder para apagar eso, alguien en mi posición nos lo hará. It's harder, it's annoying, you know, but that's the best way to do it. If you don't do it that way, then you recognize that someday in the future, if you create this power to shut that down, someone in my position will do it to us. And I just think that begins to devolve very rapidly as we Y creo que eso comienza a devolverse muy rápidamente, como hemos visto en este experimento que hicieron. Estás bajando el arma de la censura y el pueblo estadounidense está increíblemente agradecido por ello. Así que muchas gracias por hacer tiempo hoy, dice Mike Bain para cerrar. have seen with this experiment that they did. You're putting the censorship gun down, and the American people are incredibly grateful for it. So thank you so much That was for the right making thing the to time do. today. Thank you. And thanks for your attention to this topic. I know you've been on this a long time. Thank you, Mr. Secretary. Bueno, era lo correcto. Gracias y gracias por su atención en este tema. Sé que has estado en esto durante mucho tiempo. Gracias, señor secretario. Bueno, este es el final de la entrevista. ¿Qué opinan? ¿Creen que Marco Rubio ha sido honesto en sus interlocuciones? Bueno, de hecho, pues hemos visto que hay una acción y hay una acción verdadera del presidente Donald Trump, ya firmada como una orden ejecutiva del alto mando. Consecuentemente, Marco Rubio está tomando acción. Pero hay que ver qué tan lejos van a llegar en Europa para que esto pues diga que, como según dice él, es uno de los pilares que se comparten entre ellos. ¿Se acuerdan que les mencioné la NET? Para los que no están muy familiarizados, esta es la NET. National Endowment for Democracy. Vamos a ver si podemos traducir esto. ¿Dónde trabaja la NET? En todo el mundo. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué no hablan de esta organización? Sí hablaron abiertamente de la USAID y aparentemente pues la han cancelado. ¿Y por qué pregunto esto? Porque para los que están familiarizados con el conflicto entre Rusia y Ucrania, creo que el nombre Victoria Nuland se les ha de ser familiar durante la administración Biden. Esta es la señora que afirmó que habían centros
bioquímicos peligrosos en Ucrania. En 14, 15. Y fue el mismo Marco Rubio el que le hizo esta pregunta, si se recuerdan. Si pueden encontrar el video, se los paso. Pero miren dónde se encuentra hoy esta señora. Supuestamente había sido despedida, ¿no? Pero miren, cuando empezamos a bajar, ajá. Embajador Victoria Nuland. ¿Ya? Para los escépticos, National Endowment for Democracy. Este es el grupo de oficiales y el consejo de directores. Y cuando vamos al consejo de directores, paran. ¿A quién encontramos acá? A Victoria Nuland, embajadora Victoria Nuland. Antes era secretaria de Estados Unidos de Asuntos Políticos. La embajadora Victoria Nuland es profesora Shelby Colon Davis en la práctica de la diplomacia internacional y directora del programa de becarios internacionales de la Escuela de Asuntos Internacionales Públicos, SIPA, de la Universidad de Columbia. También está afiliada al Instituto de Política Global. Ok. Lo más importante es aquí abajo, donde pueden ver de que de Estados Unidos, embajador de la OTAN durante el presidente George Bush segundo, mandato de Bush de 2005 al 2008, Nuland se desempeñó como enviado especial y negociador jefe del Tratado de Control de Armas de Europa de 2010 a 2012, como asesor adjunto de Seguridad Nacional del vicepresidente Cheney, 2003 a 2005, además de 2 giras en la OTAN en Bruselas, ha servido en el extranjero en Rusia, China y Mongolia, en varias asignaciones del Departamento de Estado en Washington. Nuland tiene una licenciatura en Historia de la Universidad de Brown. Y esta organización está por todos lados. Por supuesto, que está en Latinoamérica y en el Caribe. Quiero leerles algo que me llamó mucho la atención. Sizing Democratic Openings. Vamos a traducir esto en español. Adoptando las vacantes democráticas. No, es que al final les vamos a terminar agradeciendo a toda esta gente. En un contexto de declive democrático mundial, la elección del presidente Bernardo Arévalo en Guatemala ofrece una oportunidad para avanzar a los avances democráticos en la región. El NED y los institutos centrales trabajarán en estrecha colaboración para ayudar a Guatemala a restaurar la gobernanza democrática, aumentando la transparencia y apoyando nuevos sectores de la sociedad para participar en el proceso político. Ok. Bueno, ustedes me dirán, pues, ¿y qué tiene de malo, no? Que estén ayudando a la democracia, por ejemplo, en Guatemala. Pero es que no solamente es ahí. Ustedes saben perfectamente bien de que hay un conflicto entre Estados Unidos y China. Y que si ustedes van al video que yo hice hace como 2 meses, donde hablaba de déjenme buscar el título, el poderío militar chino frente a las herramientas asimétricas de Estados Unidos. En este video yo hablo de que pues represento pues todo el poderío armamentista que tiene China, pero también explico que Estados Unidos tiene una arma que es mucho más fuerte que cualquier armamento de buques de guerra y de tanques y de misiles de los chinos. Y este armamento tiene un nombre de 3 siglas y no es la CIA, es la NED. ¿Por qué? Porque si bien lo que está haciendo Estados Unidos es crear conflictos alrededor de la frontera de China, toda la circunvalación de China están creando conflictos. Y nos vamos a ir directamente al conflicto de Burma. Una cantidad de reportes increíbles en este noticiero, en esta página web de Irrawaddy. Si ustedes van por todas estas páginas del Irrawaddy, todo es acerca de ataques terroristas, acerca de estos grupos armados que se confrontan contra el gobierno. Y, por ejemplo, acá, Mainar Juntas Softwares, que la junta de Mainar obtiene pérdidas altas en el norte de Sagaing, en la pelea de Sagaing del norte. Que los rebeldes atacan Maimar Junta. Y bueno, básicamente lo que podemos ver acá, que este es un periódico que apoya a los rebeldes.
han causado daños al gasoducto chino de Burma. Y adivinen quién le da fondos a este noticiero. La NED. ¿Ok? Ahora, no nos vayamos tan lejos. Esto es Ukrainska Pravda. Una de las versiones de Ukrainska Pravda, ese noticiero ucraniano, es de European Pravda. ¿Ok? Aquí podemos ver toda la propaganda ucraniana. Ahora, vayámonos al fondo. Vámonos al fondo. ¿Qué encontramos aquí en el fondo? Supporting freedom around the world, apoyando la libertad alrededor del mundo. Ahí van unos cuantos de milloncitos de dólares. Y a pesar de que se estaban quejando de que después del cierre de la USAID, muchos noticieros ucranianos, pues que se fueron a la bancarrota. No. Ustedes se preguntarán, pero todavía existe. Por ejemplo, este noticiero European Pravda todavía existe. Sí, existe, claro que sí existe, porque está auspiciado por la NET. Victoria Nuland está ahí, en el grupo de directores, en el Directory Board de la NET. Y esto es lo que a mí me llama mucho la atención, porque esta organización es la organización que realmente se centra en crear todos estos golpes de estados, infiltrar gente en las ONGs, crear soporte como estos medios de comunicación. Y si se dan cuenta, pues están en Guatemala, están en Ucrania, están en todos los países que están alrededor de China. No me sorprendería nada que el conflicto entre Pakistán y la India, esta organización esté metidita ahí, creando el alboroto, creando la cizaña, porque pregúntense, ¿a quién le conviene ese conflicto entre Pakistán y la India? ¿Quién se beneficia más? ¿El BRICS se beneficia? ¿China se beneficia? ¿Rusia se beneficia? No. Al contrario, no les conviene porque la India es parte del BRICS, número uno. Número dos, la ruta de la seda quedaría desamparada, quedaría completamente rota. Entonces, ¿a quién le conviene más? No digo nombres, ustedes saben a quién le conviene más. Entonces, ¿serán honestos esta gente de la administración de Trump? Porque hay que decirlo, y yo se los digo, aquí en De Qué Habla decimos las cosas sin filtros. Si realmente están luchando por la libertad de expresión, ¿ya? Pero como Marco Rubio lo dijo, solamente para los estadounidenses. Solamente para los... Y recalcó en más de 3 ocasiones, si nos vamos a la entrevista, más de 3 ocasiones dijo que es para los estadounidenses. O sea que para nosotros no. Para nosotros, ¿qué? Cerraron la USAID, pero ahí está la NET, y la NET está ahí para quedarse, para controlar medios noticieros, como estos dos que les he presentado. Y si nos vamos a cada uno de nuestros países en Latinoamérica y empezamos a buscar nuestros noticieros favoritos y empezamos a investigar en el acerca de, o ir a buscar sus inventarios de inversión y de donación, se van a llevar una gran sorpresa. La NET es como un monstruo con 50,000 tentáculos. Por eso yo les decía que esta arma de los Estados Unidos es mucho más poderosa que una bomba atómica porque es un cáncer. Por lo menos la bomba atómica es de un solo cuentazo y se acabó la historia, pero esto va de lento, va lavando cabezas, va infiltrándose, va poniendo noticias que todo el mundo las leen y como aparecen en varios noticieros, pues se creen que son verídicas, pero al final todo es una gran manipulación. Bueno, por lo menos se ve que la están haciendo bien, pero ¿qué tan bien la están haciendo? ¿O es otra vez tiradita de polvo a los ojos? Porque como muchos están diciendo, no quiero decir nombres, lo de la USAID va a ser restablecida, quizás con diferentes siglas, con diferentes nombres, incorporada a la Secretaría de Estado para que
supuestamente con mayor auditoría, porque el problema de la USAID era que tenía mucho libre financiero, no era muy auditada que digamos, y ahora moviéndose a la Secretaría de Estado, pues parece que va a estar mejor auditada, mejor controlada financieramente. La van a modernizar y la van a hacer más efectiva. ¿Ok? Sí. Trump habló en su primer día de gobierno de la libre expresión, inmediatamente marcó una orden ejecutiva, se le ha dado seguimiento, les he enseñado yo el documento que aparece en la página de la Casa Blanca, donde incluso tienen esta lista de chequeos de cómo están actuando y cuáles son los procederes para activar y limpiar los actos de libre expresión que fueron aturdidos por estas supuestas agencias que empezaron con una buena onda de evitar lavados de cabezas de organizaciones terroristas y pues, según dice esto, vamos a darle pantalla. Restaurando la confianza en el gobierno. Es que esto es bien importante porque este es un seguimiento a la campaña electoral de Donald Trump. Hoy el presidente Donald J. Trump firmó un memorando presidencial que revoca cualquier autorización de seguridad activa en poder de Chris Krebs y sus asociados. La orden ordena al jefe de cada agencia federal que revoque inmediatamente cualquier autorización de seguridad activa en poder de Krebs. La orden también suspende a cualquier autorización de seguridad activa en poder de personas en entidades asociadas con Krebs, incluido SentinelOne, a la espera de una revisión de sus dichas autorizaciones consistentes en el interés nacional. Además, la orden pide una revisión de las actividades de Krebs como empleado del gobierno, incluido su liderazgo en la Agencia de Seguridad en la Ciberseguridad y la Infraestructura, CISA, por sus siglas en inglés. La revisión incluirá una evaluación exhaustiva de todas las actividades de CISA en los últimos 6 años e identificará cualquier caso en el que la conducta de Krebs o CISA parezca ser contraria al compromiso de la administración con la libertad de expresión y el fin de censura federal, incluyendo si la conducta de Krebs fue contraria a los estándares de la idoneidad para los empleados federales o implicó la difusión no autorizada de información clasificada. Poner fin a la censura del gobierno. El presidente Trump está comprometido a poner fin a la censura gubernamental de los estadounidenses y cree que aquellos que se involucran en tal conducta no deberían tener acceso a los secretos de nuestra nación. Krebs, el ex jefe de CISA, es importante actor de mala fe que armó y abusó de su autoridad gubernamental. Krebs, a través de CISA, suprimió los puntos de vista conservadores con el pretexto de combatir la supuesta desinformación y reclutó y coactó a las principales plataformas de redes sociales para promover su misión partidista. Trabajó encubiertamente para cegar al público estadounidense a la controversia en el torno del portátil de Hunter Biden, promovió la censura de información electoral, incluidos los riesgos conocidos asociados con ciertas prácticas de votación, y negó falsa y sin fundamento que las acciones del 2020 fueran amañadas y robadas. Incluso descartó de manera inapropiada la categoría de malversación electoral generalizada y las graves vulnerabilidades con las máquinas de votación. Cesó el debate de buena fe sobre el COVID-19 al intentar desacreditar puntos de vista ampliamente compartidos que eran contrarios a las perspectivas favorecidas del CISA. ¿Ok? Entonces sí se mira que hay de muy buena fe, por supuesto. Donald Trump tiene que responder a sus votantes que ha tomado acción. Y bueno, han encontrado esta agencia que aparentemente en el momento que Donald Trump tuvo posesión como presidente, parece que la escondieron. Parece que la quisieron tapar y al final pues la han descubierto. Y bueno, mi gente, con esto concluimos el video de hoy. Pónganme en sus comentarios ustedes qué opinan. ¿Realmente va a haber una libre expresión en Estados Unidos? ¿Y realmente esa va a ser una libre expresión recíproca tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos? ¿O será que esa
esa parte de reciprocidad que exigen también sea para Latinoamérica, para Brasil, por ejemplo. Supuestamente, pues en Brasil estaban castigando a los usuarios de X, ex Twitter. ¿Qué opinan? Así que, como siempre les digo, mi gente, estén fuertes juntos, siempre busquen por la verdad, que sean justos. Hasta la próxima.